Hola jóvenes, promoción 2021. Jovencitos, deseando que aprendan más de este tema, todos, ¿ok? Eh, Analícenlo, véanlo hasta que puedan comprender, ¿sí? Puedan retroceder. Ok, chicos, miren, está acabando este año y pueden pensar todo el esfuerzo que han hecho sus padres, sus apoderados, incluso sus propios profesores, entre otros, para que estén culminando el colegio. Sí, no es sencillo. Eh, el hecho de ser padres, esa preocupación por sus hijos, ¿no? Ustedes han de estar agradecidos a Dios y, y esforzarse, tomar eh, esa bendición provechosamente, ¿sí? Entonces, atentos mirando la pizarra. Dice, ángulo entre dos rectas alabeadas. Quiero reforzarles este tema. Primero pensemos rectas alabeadas. A ver, reforcemos eso. Miren, para poder entenderlo mejor, ahí tengo un plano, ¿verdad? Ahí tengo un plano. Muy bien. En ese plano voy a trazar una recta que esté contenido en dicho plano. Ahí está. Bien. Ok, acá tengo la recta L1, por ejemplo. Esta es la recta L1. Ya. Voy a trazar una recta que sea secante a dicho plano. Por ejemplo, puedo hacerlo así, ¿no? Recuerden que estamos en el espacio, así que esta recta, que llama recta L2, va a incrustar al plano, por ejemplo, en este punto, ¿no? ¿No? El punto A, por ejemplo, ¿no? Para que no se confundan el punto P. Ahí está. Entonces, debiera borrar así más o menos, ponerlo como si fueran puntos, ¿cierto? Ahí está, algo así. Estas dos rectas son alabeadas o cruzadas, ¿sí? Estamos en el espacio, ¿recuerdan? Entonces, la prolongación de la recta L1 con la recta L2 no se intersecan, ¿sí? Claro, en la pantalla sí se intersecan, ¿no? Pero en el espacio no. La recta L1, por decirlo, está abajo y la recta L2 está inclinado, ¿ok? Y no se intersecan. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, pero ¿cómo va a hallar ángulo entre dos rectas que no se intersecan? Bueno, la teoría dice de la siguiente manera. De manera general es esta. Para encontrar el ángulo entre dos rectas alabeadas, puedo escoger una de ellas, o las dos también, de tal manera que traza sus paralelas de una de ellas o de las dos también, de tal manera que esas paralelas se intersequen. Y ahí está el ángulo entre dos rectas alabeadas. Pero yo sé que gráficamente lo van a entender mejor. Miren, ¿qué les parece, chicos? A ver, de la recta L2 voy a trazar una paralela a la recta L2. Ya. Uno dice, ya, puede ser acá. No, vamos a hacerlo más abajo, más ahí. El objetivo es que lo interseque a la recta L1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Ok? ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo con otro color. ¿Ok? Sería mejor. Ahí está. Entonces, estoy trazando una recta de tal manera que sea paralela a la recta L2. ¿Y con qué objetivo más? Que lo interseque a la recta L1. Acá está, ve. Lo interceptó. Hemos trazado la paralela de la recta L2. ¿Sí? Y como ven, lo ha interceptado la recta L1. Muy bien. Y notan ahí, por lo menos,
Ahí hay un ángulo, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle X a la medida de este ángulo. Entonces, ¿quién es X? La teoría nos dice X, vamos a hacerlo con ese color. X es igual a la medida del ángulo entre la recta L1 y la recta L2. ¿Está bien? Entonces, en esta ocasión yo he trazado la paralela de una de ellas. A veces se traza la paralela de la otra recta, o a veces se traza las paralelas de las dos, de tal manera que esas paralelas se intersequen. Y ahí encontramos el ángulo entre esas dos rectas paralelas. ¿Ok? Entonces, eso es teoría. Muy bien. Veamos de la práctica dirigida dos ejercicios. ¿Ok? Dos ejercicios. A ver, el primer ejercicio está en el ejercicio número 6. Dice, se tienen los cuadrados ABCD y ADEF. A ver, vamos a ver si he ubicado bien. ABCD, muy bien. ADEF, está bien, están en orden. ¿Sí? Ubicados en planos perpendiculares. Ustedes dirán, profe, ¿a qué se refiere eso? Lo vamos a estar reforzando en las semanas que vienen. Pónganse a pensar nada más de la siguiente manera. Es como si fuese el piso de su cuarto, imagínense, el piso de su cuarto, y esto es la pared, ¿no? Entonces ahí podemos decir estos dos planos que representan, estas gráficas que representan a los planos, son planos perpendiculares. Ok. CAM, un punto medio de EF, ya, ¿dónde estará? Más o menos acá. ¿Sí? Ahí está el punto medio. Listo. ¿Qué más? Hay la medida del ángulo formado por AE y BM. ¿Sí? AE y BM. ¿Qué les parece si hacemos con otro color esos dos trazos? AE está acá. Tienen que ser buenos observadores. Miren, al trazar AE, ya veo que A es la diagonal del cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? La diagonal del cuadrado ADEF, ya es su diagonal. ¿Sí? Es más, si ustedes quisieran trabajar acá, observen, punto medio es esto, ¿no? Miren, vamos a ponerle valores, ¿está bien? Vamos a poner, a ver, con este color, si funciona o no. Por ejemplo, si ponemos acá, aquí, K, esto es K, entonces el lado del cuadrado es 2K, ¿verdad? Ya podríamos hallar AE, ¿cierto? Ya podríamos hallar AE. ¿Por qué? Porque este es un ángulo recto, nosotros sabemos, ¿no? Aquí va un ángulo recto. Ok, ya bueno. Ya podemos saber la longitud de AE. Ok, bien. Es más, acá lo puedo poner, a ver. Ahí se observa que AE es igual a, como es la diagonal del cuadrado, sería el lado del cuadrado multiplicado por la raíz de 2. Ahí está. ¿Sí? 2K raíz de 2. Muy bien. Pero sin embargo me falta trazar el otro, ¿no? El otro segmento es BM. De B. Sí, tenemos que trazar de B hasta M. Ahí está. De B a M. Entonces, a ti te piden, chicos, a ti te piden la medida del ángulo, ¿no? La medida del ángulo formado por AE y BN. El ángulo entre AE y BN. Ahora, pensemos, esos dos segmentos, que también puedo hablar rectas, esos dos segmentos se intersecan. Alguien quizás está pensando, profe, acá se intersecan. Pero yo sé que tú también te recuerdas y está pensando, no, profe, no se intersecan.
esos dos segmentos son alabeados, ¿no? O cruzados. Es que AE está a un sentido lateral, por decirlo así, ¿ok? Por el sentido lateral, y BM está inclinado, por decirlo así, está encima de AE, ¿sí? Está encima. Entonces, estas no se intersecan. No podemos decir, ah, ya, el ángulo entre estos dos segmentos, ah, está acá, X, profe. No, no, no. Eso no es verdad. Son alabeados, AE y BM. Bueno, la teoría lo tenemos acá, ¿no? Elijamos uno de ellos, o los dos también, de tal manera que tracemos sus paralelas y que se intersequen. Miren, BM está ciertamente complicado, ¿sí? Trazar una paralela de BM. ¿Qué les parece? Trazamos una paralela de AE, ¿sí? Ya, pero ustedes dirán, profe, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Miren, por favor, atentos a esta construcción. ¿Qué me refiero a la construcción? Miren, vamos a construir, así como el cuadrado ADEF, también vamos a construir por acá el cuadrado BC. Miren, vamos poniendo BC, no sé, PQ, por ejemplo, podemos poner. Ahí está. Entonces vamos a construir también un cuadrado BC, P, PQ. ¿Ok? Acá está el punto P y acá está el punto Q. Ahí está. Y seguro están pensando, profesor, cierra el cuadrado. Ya, vamos a cerrar el cuadrado. Ahí está, cerradito. Entonces, ahí tenemos también un cuadrado. Y ¿saben? Ustedes observan, esos cuadrados son congruentes, ¿verdad? Esos tres. El ADF, ABCD y este último son congruentes. El lado el valor de su lado es 2K, ¿sí o no? Acá es 2K, acá también es 2K, por acá también 2K, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, aquí nomás 2K. Listo. Ahora, por favor, observen esto. Si yo trazara, ¿no?, de E hasta P, igualito, ¿no? Se dice, profesor, ahí también hay otro cuadrado. Claro, porque aquí es 2K, abajo es 2K, ¿sí? Es como estaría formando un cubo, ¿no? Ahí está. Ahora, esto es cierto. ¿Cuál? AB con EP son paralelas, ¿sí? Claro, porque AB es paralelo a DC y DC es paralelo a EP, ¿no? Entonces, esto es verdad, ¿no? Que AB paralelo a EP. ¿Ya? ¿Qué más? Y también miren igual, ¿no? Los dos valen 2K, ¿cierto? Este también vale 2K y este también vale 2K. Ya. Entonces, si yo trazara, es más, miren, ¿no? Todo está exacto. Ahí está. Observen, si yo trazara de B a P, sí, si yo trazara de B a P, ahí está. ¿Ok? ¿Qué sucede con eso? Bueno, no tan exacto salido. Al trazar esto, ya pues estaríamos formando una región romboidal o un romboide, ¿no? Entonces, esto voy a poner acá. Se nota, voy a poner acá, que AE PB, eso es un romboide. Ahí está. ¿Por qué? Geometría plana, ¿no? Le estaba diciendo, estos dos lados opuestos son paralelos y miden igual. Entonces, AE con BP miden igual y también son paralelos, ¿sí? Estos dos segmentos también son paralelos. AE con BD son paralelos, ¿sí? Son paralelos. Claro, ¿sí? Porque es un romboide, ¿no? Ahí está.
Bacán. Esa es geometría plana, por favor. ¿Ah? Voy a repetir. Dos segmentos de igual medida y paralelas. Al trazar eso, bueno, ya está trazado, se forma un romboide. Eso es verdad en geometría plana. Entonces ya cumplimos objetivo, jóvenes. Del segmento AE he trazado su paralela BP. ¿Y qué pasó? Se interseca en el punto B, ¿cierto? Ahí está la intersección. Igualito como hablé de aquí, ¿no? En la teoría. Ahí está la intersección. Entonces, nuestro X, vamos a ponerlo a ver. Nuestro X sería la medida de este ángulo. ¿Ok? Ahí está, vamos a ponerlo así. Ahí está. Entonces, acá lo puedo escribir. X vendría a ser la medida del ángulo, bueno, lo que me piden, ¿no? La medida del ángulo entre AE y BM. Ahí está. Ahora, ¿saben qué? Acá hay una técnica, ¿sí? ¿Cómo hallar ángulos, ¿sí? O un ángulo, así cuando tenemos en el espacio. ¿Qué se hace? Así nomás se halla, ¿no? La técnica, de manera general, es que debemos construir un triángulo, ¿sí? Ya seguro se fijan, debiéramos trazar de M hasta P. Y listo, cumplido el objetivo. Lo que vamos a hacer es ahora trabajar, chicos, vamos a trabajar, vamos a hacerlo por acá. Tenemos que trabajar ahora en el triángulo BMP. Ahí es donde tenemos que trabajar, porque en ese triángulo está el ángulo de valor X, ¿sí o no? Ahí tenemos que trabajar, ¿sí? Bueno, ustedes dicen, profesor, AE es igualito a BP, ¿no? ¿No? Acá, este que está arriba, voy a tener que bajarlo un poco. Ahí estamos. Bueno, este AE es igualito a BP, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de el lado de este triángulo, ¿no? Entonces acá ponemos 2K raíz de 2. Ahí está, raíz de 2. ¿Sí? Ya, sean buenos observadores. A ver, nos faltaría hallar BM y MP. Atentos, por favor. Es verdad, no quiero entrar a detalles, por acá va a haber un ángulo recto, ¿sí? ¿Ok? Por ahí va a haber un ángulo. Hay más de una forma de cómo explicar por qué ahí es un ángulo recto. ¿Ok? Una de ellas es que este DC va a ser perpendicular a AFED. Y como DC es paralelo a EP, pues EP también tiene que ser perpendicular a AFED. Entonces, por ahí con confianza ponemos el ángulo recto. Ahí está, ángulo. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, profe, ¿pero por qué DC es perpendicular? Bueno, también hay detalles ahí. Los planos son perpendiculares. Acá el ángulo es recto porque es un cuadrado, ¿no? Muy bien. Ahí es un ángulo. Quiero que piensen, chicos. A ver, miren por favor el triángulo M, E, ¿sí? MEP, el triángulo MEP. En ese triángulo MEP, rapidito, recordemos nuestra geometría plana, es un triángulo rectángulo, sus catetos son K2K, entonces MP debe ser K raíz de 5. ¿Sí? K raíz de 5. Ahí está. Entonces vamos a borrarlo. Eso vale K raíz de 5. O sea, ya tenemos entonces dos lados de ese triángulo, ¿no? MP, BP. Nos faltaría ya MB, ¿sí? Nos faltaría hallar MB. Ahora, ¿cómo hallaríamos MB? Bueno, para no complicarnos,
Entonces, voy a hacer ese trazo, ¿ya? Miren. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a trazar de M hasta A. ¿Sí? Ustedes rápido, igualito como he hecho hace un momento. Ustedes dicen, ¿no? Ah, profe, en ese triángulo rectángulo podemos hallar AM, ¿no? ¿Cierto? AM sería K raíz de 5. Claro, porque ahí el ángulo es recto, ¿cierto? Acá también el ángulo es recto. ¿Sí? Igualito como el anterior. K raíz de 5. Ya. Por favor. Acá viene cómo usar el hecho que estos planos son perpendiculares. ¿Sí? Atentos, por favor. Miren. Si los planos son perpendiculares, ¿ya? Y este ángulo por acá es recto, sí, claro que es recto porque es un cuadrado, sin borrador nomás. Entonces, AB tiene que ser perpendicular, ¿sí? AB es perpendicular al plano ADEF. Eso es una propiedad. Voy a poner algo, ¿ya? Voy a poner esto. Es verdad, voy a escribir. Es verdad que eh, AB es perpendicular, ¿ok? ¿A quién? A ese plano o a esa región cuadrada ADEF. Muy bien, ahí está, es perpendicular. Entonces, si eso es cierto, acá nomás voy a escribir entonces, si eso es cierto, AB es perpendicular a AM. Ahora ustedes dirán, ah, su profesor, ¿y eso para qué, no? A ver, notemos bien, ¿ah? ¿Dónde está ese ángulo recto? AB perpendicular a AM. Observen, algo así, de repente. Ahí está. Ahí hay un ángulo recto, ¿no? AB perpendicular a AM. ¿Por qué eso, chicos? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Tendré que seguir trabajando por ese lado nomás. ¿Por qué hago eso? Porque miren el triángulo. A ver, vamos. Miren el triángulo MAB. MAB. ¿Qué pasa con ese triángulo MAB? Si nosotros hacemos Pitágoras, entonces podemos descubrir el valor de MB. ¿Sí? Claro. Como eso ahí es un triángulo rectángulo, claro, acá el ángulo es recto, ahí podríamos aplicar el teorema de Pitágoras para descubrir MB, ¿cierto? A ver, el cuadrado es 5, el cuadrado es 4, 9, es cuadrado de 9, entonces MB vale 3K. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo, eh, MB vale 3K. Listo. Ahora, hay ejercicios, por favor, observando ese triángulo. Recuerden, les he dicho, ese triángulo BMP, ya hemos conseguido sus lados. Hay ejercicios donde justo en ese triángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, por ahí encontramos un ángulo recto, ¿no? Pero no siempre. Acá, por ejemplo, no cumple el teorema de Pitágoras. 3, acá el cuadrado es 9, acá el cuadrado es 5, acá el cuadrado es 8. No cumple el teorema de Pitágoras en ese triángulo. Ahora, si no cumple el teorema de Pitágoras, con esto voy a acabar con este ejercicio, lo que se hace es la ley de cosenos, que seguro han visto en el curso de trigonometría. En ese triángulo BMP, falta espacio, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Vamos a aplicar la ley de cosenos. ¿Ok? La ley de cosenos. A ver, ahora trabajemos nuestra álgebra. Bueno, ¿cómo es eso? La ley de cosenos. Nuestra álgebra entre trigonometría, ¿no? Álgebra para operar. Frente al X encontramos K raíz de 5. Pero ¿saben qué? Como cada lado tiene K, esto es una técnica, entonces al fin los K se van a cancelar. Entonces podemos trabajar con los números, por favor.
Eso lo hago para poder avanzar. Raíz de 5 al cuadrado igual 3 al cuadrado. El otro lado es 2 raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Menos 2 veces 3 por 2 raíz de 2 por el coseno de x. Así es. ¿Sí, jóvenes? Así es. Listo. A ver, hagamos la operación. Esto pasa al otro lado. Sería 12 raíz de 2 coseno de x. Ya. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Esto es 9. Acá es 5, ¿cierto? Entonces, 5 pasa a restar a 9, queda 4. Eso es 8. 4 más 8. ¿Sí? Este es 8, ¿no? 4 más 8, 12. Acá. Entonces, como ven, se cancelan. Nos está saliendo que el coseno de x sale 1 sobre raíz de 2. ¿El coseno de qué ángulo? Es 1 sobre raíz de 2. Es un ángulo agudo, ¿sí? Eso es ángulo agudo. Ahora, alguien dirá, profe, pero no podrá ser un ángulo, por ejemplo, mayor que 90 grados. Bueno, pensemos, el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Es decir, si fuese en el cuarto cuadrante tendría que ser mayor que 270, pero menor a 360 grados. Como X es la medida de un ángulo, de un triángulo, no puede ser esa cantidad. Lo único es que sea un ángulo entre, bueno, si queremos exagerar, tendría que ser de 0 a 180, ¿no? Ok. Pero bueno, ya seguro están pensando, profe, vaya directo. El coseno de qué ángulo es 1 sobre raíz de 2 es el de 45 grados. Y eso es la respuesta. ¿Sí? Ok. Entonces, chicos, ahí les dejo. Un gusto y deseando verles pronto. Hasta luego.